Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo un poco de la programación orientada a objetos. Vamos a ver sus pilares y vamos a ver en nuestro IDE un ejemplito para crear nuestras clases y objetos. Muy bien, comenzamos. Bueno, antes de todo, ¿qué es la programación orientada a objetos? Bueno, lo podemos ver como una metodología de diseño de software en el cual nuestros programas van a estar en términos de clases y objetos. Es importante notar que estos objetos van a tener cierto estado, es decir, van a ser sus atributos y van a tener también un comportamiento o lo que sería su lógica o funcionalidad. Tomando la analogía de un automóvil que es un objeto, ¿cuál sería su estado? Puede ser el número de puertas, la marca, el color, el número de litros de combustible, etcétera. Ese es el estado que tiene. Esto se modela con sus atributos. ¿Cuál será su comportamiento que se modela con la funcionalidad? Puede ser el avanzar, retroceder, girar, etcétera. Es por ende que la programación orientada a objetos la podemos ver como un conjunto de objetos que se van a estar comunicando entre ellos para resolver la tarea o el problema que estemos modelando. Muy bien, ¿cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? Tenemos cuatro, los cuales son herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento. Vamos a estar viendo en este video dos. Más adelante en nuestros videos vamos a ver los otros dos que serían herencia y polimorfismo. El primero, ¿qué es la abstracción? Básicamente es obtener las características esenciales del objeto, aquellas que lo van a distinguir de los demás. Es muy importante notar que a veces el nivel de abstracción para una persona es diferente que para otra, o para un problema tenemos que obtener más características que para otro problema. También es importante destacar que hay que omitir ciertos detalles que no sean tan necesarios cuando estemos abstrayendo y solamente resaltar o obtener lo que es más relevante. Un ejemplo claro sería en este gráfico. Aquí tenemos dos espectadores, dos observadores. Vean cómo ambos están extrayendo la esencia de este menino. Por ejemplo, este primer espectador solamente está extrayendo que es, por ejemplo, un animal que hace ruido y que come. Simplemente para ella eso es lo que le importa. Esa es la esencia. Pero para otro observador podría ser que la esencia sea un poco más detallada. Puede ser que sea, por ejemplo, un animal vertebrado, además de comer otra funcionalidad, ¿no? Ir al baño, no lo sé, respirar, etcétera. Entonces la abstracción es obtener la esencia de cierto objeto. Muy bien, ¿qué sería el encapsulamiento? Básicamente el encapsulamiento nos va a permitir ocultar la implementación de nuestro objeto. Es decir, vamos a saber qué hace el objeto, más no cómo lo hace. En la analogía que tenemos del automóvil, por ejemplo, sabemos que al pisar el freno del acelerador va a avanzar, pero no sabemos cómo lo hace. Este es encapsular. Y es muy importante esto, ya que cuando estamos trabajando con varios objetos, vamos a mandar a llamar su funcionalidad. No sabemos cómo la haga, está encapsulada, pero sí sabemos lo que hace. Y esto nos va a ayudar a desarrollar nuestro software de manera más rápida, ya que no necesitamos conocer todos los detalles de la implementación. Por ejemplo, cuando ocupamos el método de la clase JOutChampaign, que era Show Message Dialog, el cual mostraba una ventanita. No necesitamos saber cómo lo hizo, simplemente sabemos que va a mostrar una ventanita y con eso nos basta. Por último, el encapsulamiento en un sistema orientado a objetos se representa en cada clase definiendo sus atributos y métodos con modificadores de acceso. Ahora, para crear nuestros objetos, primero tenemos que tener una clase. ¿Qué es una clase? Básicamente son plantillas que van a agrupar precisamente el estado y el comportamiento de nuestros futuros objetos. Por lo tanto, podemos ver una clase como un molde de un objeto. Como en este ejemplo, tenemos aquí el molde, que sería de un automóvil. Esta sería nuestra clase. También un ejemplo muy claro es cuando tenemos, por ejemplo, el molde de una gelatina. Como tal, el molde es la clase. Ahora, en esta imagen que está aquí es como se representan las clases por medio de UML. UML es un lenguaje de modelado que se ocupa en la industria de software, que se utiliza para documentar nuestros programas. Ok, en UML, ¿cómo se definen? Van a ser tres compartimentos. El primero va a ser el nombre de nuestra clase. En el segundo es el estado, que se representa por medio de sus atributos. Y el tercero vendría a ser la funcionalidad, que son los métodos. Ahora veamos lo que es un objeto. Se puede decir que un objeto es la instancia de una clase, es decir, lo que se crea a partir del molde. Esta unidad de software va a estar conformada ya por sus atributos y su funcionalidad o métodos específicos. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos nuestra clase, que será nuestro molde o plantilla, y de aquí podemos instanciar
o generar nuestros objetos. Nótese cómo la primera parte es el nombre de nuestra clase, que sería un celular. Esto sería el estado o los atributos, que es la marca, modelo. Y finalmente tenemos la funcionalidad, que es llamar y colgar. De una clase podemos generar varios objetos, como tenemos aquí. Un objeto 1 y un objeto 2. Tenemos otra clase, la clase persona. Tiene el siguiente estado, que sería, por ejemplo, su nombre, masa muscular. ¿Qué funcionalidad? Por lo mientras abstrajimos esta, hablar y caminar. ¿Qué es un mensaje? Básicamente los mensajes, cómo van a interactuar nuestros objetos. El enviar un mensaje a un objeto básicamente es llamar un método o una funcionalidad de ese objeto. Lo podemos ver en esta imagen. Tenemos el objeto A que le manda un mensaje al objeto B. Es decir, el objeto A le dice, haz lo siguiente, ya que el objeto B puede hacer cierta funcionalidad. Tenemos el objeto A que podría ser un control remoto y el objeto B que es un televisor. El objeto A le manda el mensaje que se enciende el televisor, que es parte de la funcionalidad de ese objeto. Por lo tanto, podemos decir que en Java la funcionalidad se representan como los métodos de nuestros objetos. Muy bien, ahora en Java, ¿cómo declaramos un método? Básicamente tenemos el siguiente formato. La primera parte va a ser el modificador. Como se ve aquí está entre corchetes cuadrados, indicando que es opcional. Este es el modificador de acceso, indicando desde qué parte del código podemos ver estos elementos. Muy bien, entonces, ¿qué indica cada uno? Public indica que podemos ver al elemento, ya sea al método o una variable global que es el estado en cualquier parte del código, es decir, en la misma clase o en otras clases. El modificador private, podemos ver el elemento solamente en la misma clase. Protected indica que podemos ver el elemento en la misma clase y en subclases, aunque estén en diferentes paquetes. Y el último, default, es decir, si no indicamos aquí nada, es default. Y solamente podemos ver el elemento en la misma clase y en subclases, pero del mismo paquete. Luego sigue el tipo de valor de retorno, indicando lo que regresa el método. Puede regresar un valor primitivo o una referencia. Si no regresa nada, ponemos la palabra reservada, void. Luego tenemos el nombre de nuestro método. Este nombre debe ser muy claro y debe ser explícito, indicando qué hace exactamente esa funcionalidad. Finalmente tenemos los parámetros, que es una lista separada por comas, indicando lo que necesita el método para trabajar. En nuestra analogía del automóvil, por ejemplo, el método avanzar, un parámetro podría ser qué tan rápido queremos que avance. Aquí podemos poner un parámetro de tipo float indicando la velocidad. Ahora, entre llaves de inicio y de cierre ponemos todas las instrucciones que implementan esa funcionalidad. Y para indicar que el método regresa un valor, ocupamos la instrucción return, indicando adelante el valor que regresa. Ahorita en nuestro IDE vamos a ver un ejemplo. Ahora, ¿cómo implementamos el estado de nuestro objeto? Esto van a ser las variables y deben de estar fuera de todos los métodos para que sean variables globales. En Java se les conoce como campos y además en Java hay dos tipos de campos, los campos de instancia y los campos de clase o campos estáticos. Los primeros, los campos de instancia, se conocen así porque cada objeto va a tener una copia de esta variable o de este campo. Estos campos van a ser accesibles a través del objeto al que pertenecen. Luego tenemos los campos estáticos y aquí hay una sola copia para todos los objetos de esa misma clase. ¿Cómo se accede a ellos? Se accede a través del nombre de nuestra clase, sin tener un objeto creado. Muy bien, veamos en nuestro IDE un ejemplo de todo esto. Ok, en nuestro IDE yo declaro un proyecto que se llama PO y dentro de él un paquete que es mxunam.cursopo. Y ahora también vamos a declarar dos clases, una que va a ser nuestro molde, que va a ser auto precisamente, y la otra se va a llamar ejemplo auto. Ejemplo auto va a tener el método main, por lo tanto se conoce como una clase de ejecución, ya que de aquí va a ser el punto de entrada para que se empiece a ejecutar la aplicación. Auto nada más va a ser el molde. Ok, vamos a entrar a auto. Vamos a declarar primero sus propiedades o su estado. Entonces ponemos como comentario el estado. Ahorita no vamos a poner ningún modificador de acceso, por lo tanto debe tener el default. Vamos a declarar que tiene, por ejemplo, los litros con una variable float. Sería float, litros, ponemos punto y coma. Vamos a poner otra que sea la marca. Ponemos como un string, la marca. Y finalmente otra también de tipo string, que sea el modelo. Muy bien, por lo mientras con esto. Ahora vamos a declarar su funcionalidad. Ponemos aquí funcionalidad y vamos a poner la funcionalidad de avanzar y retroceder. Entonces primero ponemos el tipo de dato de regreso. Vamos a poner que no regresa nada, sería void. Y ponemos avanzar. Ok.
y entre paréntesis vamos a poner los parámetros que necesita. Vamos a necesitar un parámetro que sea cuánto quiere avanzar. Lo ponemos como float velocidad. Ok. Y entre llaves vamos a poner su cuerpo o instrucciones que hace. En este caso, nada más vamos a poner un mensajito. Entonces ponemos una línea print ln y ponemos aquí. Estoy avanzando y aquí vamos a concatenar para ver en cuánta velocidad está avanzando. Ok, esta es nuestra primera funcionalidad. Vamos a poner ahora también la de regresar. Copiamos y pegamos. Aquí vamos a poner retroceder. Retroceder. Muy bien. Vamos a quitar este parámetro. Ok. Y nomás le ponemos aquí. Estoy retrocediendo. Muy bien, vamos a formatear esto al Shift F. Y con esto ya tenemos nuestro molde. Este es el estado y esta es la funcionalidad. Ahora vamos a crear objetos de esto. Guardamos control S. Nos vamos a nuestra clase de ejecución que tiene el método main. Y vamos a crear aquí varios objetos. Ponemos primero el tipo de dato que sería auto y luego el nombre. Vamos a ponerle por ejemplo Chevy igual a new para crear un nuevo objeto. Ponemos auto, punto y coma. Vamos a copiar la línea, control shift, tecla abajo. Vamos a llamarle ahora al siguiente objeto 8. Entonces nótese cómo ya tenemos dos objetos del mismo tipo de dato. Ambos tienen sus propiedades o su estado y ambos tienen también su funcionalidad. Muy bien, vamos a mandarle un mensaje o mandar a llamar su funcionalidad del Chevy. Ponemos entonces la referencia Chevy punto y nótese cómo aquí viene toda la funcionalidad, viene el método avanzar que definimos y el método retroceder, pero también vienen otros métodos. Esto lo vamos a ver en otro video más adelante. Al igual, viene el estado o las variables globales, que es litros, marca y modelo. Estas variables no las deberíamos de estar viendo aquí, ya que esto no es un buen encapsulamiento. Ahorita le vamos a definir un modificador de acceso adecuado. Por lo menos vamos a avanzar el carro. Mandamos a llamar este método y le ponemos que avance, por ejemplo, a 30 kilómetros. Ok. Ahora vamos a poner que el Chevy también retroceda. Chevy.retroceder. Ok. Y nótese cómo también puede invocar a los métodos del otro objeto. Será bocho. Vamos a ponerle aquí nada más retroceder. Ok. Vamos a poner aquí un salto de línea para que se vea claro. Tenemos un salto. Ok. Con eso. Guardamos y ejecutamos. Muy bien, y podemos notar en la salida que estos dos primeros mensajes van a corresponder con estas dos llamadas a los métodos. El primero era avanzar, y nótese, estoy avanzando en 30 kilómetros. El siguiente, Chevy.retroceder, dice, estoy retrocediendo. Y luego hicimos un salto de línea, que es el que está aquí. Y finalmente también al objeto bocho, lo retrocedimos, dice aquí, estoy retrocediendo. Obviamente aquí la funcionalidad es muy austera. Por lo general, cuando invocamos a la funcionalidad, se modifica el estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo avanzo, debería de incrementarse el número de litros de gasolina. Aquí lo hicimos de una manera sencilla, solo para ejemplificar. Muy bien, regresamos a nuestra clase auto y vamos a poner ahora sí un modificador de acceso para ocultar esto o encapsular su implementación. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea private. Este sería private. Guardamos y nótese cómo esta variable ya no la podemos ver. Regresamos de este lado y aquí en esta parte le damos control espacio. Nótese cómo ya nada más aparece marca y modelo porque tienen el modificador default. Muy bien, regresamos de este lado y ahora sí, a todos los vamos a poner private. Mira, control C, control V private, al igual este private. Y aquí a la funcionalidad por lo general va a ser public. Vamos a ver más adelante que vamos a tener métodos privados, que serían métodos utilitarios para la propia clase, pero no necesitan verse fuera. Entonces le ponemos aquí public. Y ahora sí regresamos de este lado. Y nótese control espacio. Y ya no vemos las variables que representaban su estado. De esta manera lo hemos encapsulado. Muy bien, hasta aquí en este video. Aún nos faltan ver muchas características, pero poco a poco las iremos viendo. Saludos.